a orar. Padre Celestial, gracias te damos por todo lo que nos has enseñado durante todo este tiempo, Señor. Y estamos deseosos, estamos ansiosos para ver qué nos tienes preparados para este nuevo tiempo, Señor. Sabemos que son cosas nuevas, que son renuevos nuevos, Señor, para nuestra vida. Gracias porque cada día me estás mostrando la necesidad que tengo de ti, Señor. Gracias, Padre, porque me das bendición a través de tu palabra, me das dirección a través de tu palabra, me das guía a través de tu palabra. Señor, yo quiero conocerte más, queremos conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Síguenos hablando, síguenos instruyendo para que seamos hijos tuyos, Señor, para que verdaderamente practiquemos tus mandamientos. Manda tu Santo Espíritu para que sea Él quien toque nuestros corazones y miremos la necesidad que tenemos cada día de ti, Señor. Bendice nuestras familias, bendice a los que están por venir, a los que no han venido, Padre. Bendícelos ahí donde está y sigue tocando corazones para que nos podamos acercar aún más a ti a través del estudio de tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, porque todo lo que toca en tus manos es bendito, Señor. Por lo tanto, bendecimos este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, porque todo lo que viene de Dios es bendito en gran manera y es bueno en gran manera. Entonces, el último tema, imagínense, fue el último tema, pero el más importante acerca de quién es el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo cada día, porque Él es el que nos va a llevar aún más a acercarnos a Dios, al Padre, al Hijo y a Él mismo, al Espíritu Santo. Entonces, siempre pedir en nuestro corazón que sea Él el centro de nuestra vida. En esta segunda unidad vamos a ver fundamentos básicos. A ver, cuando hablamos de fundamentos básicos, estamos hablando de aquello que es necesario que yo sepa en mi vida. Por ejemplo, yo sé que para tener conocimiento, pues en primer lugar tengo que estudiar, tengo que ir a una escuela, a un colegio. Eso es básico y elemental. Que si quiero tener un cuerpo saludable, pues entonces tengo que empezar a saber cómo alimentarme. Eso es básico. Y a medida de que voy conociendo lo básico, entonces luego paso a lo siguiente. O sea, primero comienzo con una base y luego en base a eso yo voy conociendo y conociendo más. Entonces, en mi vida cristiana hay fundamentos básicos. Esos fundamentos en los cuales yo voy a empezar a construir todos los demás. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda unidad. Los fundamentos básicos. Lo que a mí me hace, en primer lugar, conocer es la simiente, ¿verdad? De todo conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar sabiendo, ¿verdad? Haciéndonos, esta pregunta. ¿Qué son los fundamentos de la vida cristiana? Voy a hacer una pequeña pausa porque quisiera que se dieran un aplauso en primer lugar. Por favor, por favor. Porque nadie se aplazó y todos sacaron excelentes notas. Que el Señor me los bendiga. Eso es ser esforzado y valiente. Amén. Muy bien, entonces, ¿qué son los fundamentos de la vida cristiana? En primer lugar, un fundamento es una base, ¿verdad? Sobre la cual se construye un edificio. Y ustedes me dirán, hermana, pero es que, sí, vale, es que yo mi casa, ¿será que mi casa la voy a construir sobre un fundamento? Sí, recuerden que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. En lo natural vemos que un edificio
tiene que ser construido bajo una simiente, un fundamento fuerte, porque si no, ¿qué va a pasar con aquel edificio? ¡Puf! Se viene abajo, ¿verdad? Ahora imagínense en lo espiritual, si ustedes no están bien fundamentados sobre una base sólida, que yo voy creyendo cualquier cosa que no es la verdad, entonces en algún momento mi vida se va a desmoronar, porque estoy construyendo las cosas sobre un castillo de naipes, por decírselo así, algo que es flojo, que no es sólido. Entonces en algún momento me voy a encontrar con la verdad y va a ser un ¡pum! Que va a destruir toda mi vida y en todo lo que he creído. Entonces yo necesito tener un fundamento en el cual cuando yo me enfrente a las cuestiones de la vida o lo que sea, diga, yo tengo la verdad y con esa verdad pues yo sigo adelante, nada me detiene, nada me derrumba, porque estoy bien fundamentado en mis verdades. Pero vamos a ver a qué verdades nos referimos. ¿Será la teoría de la relatividad? ¿O la teoría de que descendemos de por aquí, de por allá? ¿A qué verdad me estoy refiriendo? Ya lo vamos a ver. Entonces, vemos que el fundamento de la vida cristiana, que significa también, que es un principio, o sea, significa un fundamento, es un principio u origen en lo que se asienta algo. Por eso les digo, antes se pensaba que la Tierra era cuadrada, ¿sí o no? Hasta que vinieron estudios y empezaron a ver que no, que la Tierra era redonda. Y ellos siempre pensaban que la Tierra era cuadrada y no navegaban mucho porque decían, ay, vamos a llegar al punto en que la Tierra es cuadrada y ¡puf! Hay un abismo. Y lo creyeron tanto, es como la versión aquella muy famosa de un águila que fue a dar al nido de una gallina y se creyó toda la vida gallina. Y era un águila. Y podía volar y todo, porque usted sabe que las gallinas será por lo gordita, yo qué sé, porque no vuelan. Yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque son muy pesaditas. Entonces, él se creyó toda la vida una gallina y vivió como una gallina hasta que se dio cuenta que era una. Entonces, a eso hablamos. Su fundamento era que era una gallina, pero era un águila. Y cuando se dio cuenta que era un águila, toda su vida se desmoronó. Ya no empezó a hacer clo, 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 sino que... ¿Entendemos? Porque él no era una gallina, sino un águila. Entonces, imagínense que toda su vida vivieran en la selva y no tuvieran contacto con ninguna persona. Entonces, ustedes van a actuar y van a ser como en el ambiente que vivieron, ¿sí? Hasta que se dan cuenta que pueden hablar, que pueden comunicarse. Entonces, nos damos cuenta cuál será mi principio, cuál será mi origen, que va a hacer que yo crea en algo, ¿sí? Luego, un fundamento también puede ser un motivo o una razón principal de una cosa. Y los fundamentos son importantes cuando hablamos de la vida cristiana para alcanzar esa madurez espiritual que todos necesitamos. Entonces, yo necesito conocer cuál es esa base que hace para mí, ¿verdad?, de simiente sobre la cual voy a construir mi vida cristiana. De eso se trata. Entonces yo quiero que miremos estos dos versículos que son muy importantes, que es Hebreos 5 del 11 al 14, que habla precisamente de esos fundamentos. En primer lugar, vemos que nosotros como hijos de Dios necesitamos la verdad, porque en los últimos tiempos van a venir engañadores, ¿verdad? Que incluso a los que ya están escogidos pueden venir a engañar. Entonces, si yo tengo una doctrina sólida en mi vida de quién es Dios, de qué es la verdad del evangelio, entonces a mí nadie me va a venir a engañar. Y resulta que dice Hebreos 5 del 11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué quiere decir? Que no se estaban dando la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir? Esto nos está invitando a que sigamos más adelante, que no nos conformemos solo con un versículo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que sigamos adelante, que ya supimos lo básico, ahora tenemos que seguir un paso más, que no nos conformemos, que sigamos adelante. Entonces, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, porque imagínense, si yo solo sé una cosa y no sé lo demás, entonces cuando viene a mí y me preguntan acerca de Dios, ¿y qué hizo Jesucristo por mí en la cruz del Calvario? Y si yo no sé, ¿qué voy a responder? Entonces me vuelvo inexperto en eso. Necesito tener la necesidad de que la palabra de Dios siga creciendo en mi vida. Entonces, inexpertos en la palabra de justicia porque es un niño. O sea, sigo pensando en eso básico y no sigo avanzando. Y hay grandes tesoros en la palabra de Dios, hermanos. Hay grandes verdades que aún el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Y claro, nos quedamos con algo aquí y no seguimos avanzando. Necesitamos descubrir qué es lo que me quiere seguir diciendo el Señor a través de su palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque a medida de que nos exponemos en la palabra y somos llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales empiezan a despertarse. No solo adquirimos conocimiento en nuestra mente, sino que de las cosas de este mundo naturales, sino también obtenemos conocimiento de Dios, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es espiritual. Por eso nos dice la palabra que andemos en el Espíritu. Todo lo que viene de parte de Dios lo vamos a adquirir por medio del Espíritu, ¿sí? Porque es estoy hablando del Espíritu de nosotros, el que habita en nosotros. Porque recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, yo voy a crecer espiritualmente y voy a dejar de ser un niño espiritual cada vez que me expongo a la palabra de Dios, porque voy a ser llena del Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo de Dios y voy a recibir más revelación de Dios y más conocimiento de Dios, y así es como voy a ir yo creciendo espiritualmente. Por eso los fundamentos de la vida cristiana que vamos a ver son importantes y nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y si los vamos entendiendo, también podemos ayudar a otros a entenderlos, pero tenemos que entenderlos muy bien para eso. Entonces, en eso ya dejamos de ser niños y nos volvemos más expertos. ¿Pero qué? En el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para comunicar a otros la voluntad de Dios. ¿Sí? Muy bien. En Hebreos 6, del 1 al 3, y es aquí donde están los fundamentos de la vida cristiana que vamos a ver. Hebreos 6, del 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya esos rudimentos, eso es lo básico, ya dejando lo básico, ¿verdad?, de la doctrina de Cristo, porque lo básico es decir, bueno, Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa me dio la oportunidad de limpiar mis pecados. Eso es básico, todos lo sabemos. Pero hay una gran verdad en eso. No solo fue que Él murió en la cruz del Calvario, sino que también con eso obtuvo la victoria sobre la muerte. Yo no voy a ver la muerte, porque de la misma manera que Jesucristo resucitó de entre los muertos, yo voy a resucitar y voy a estar juntamente con Él.
Si yo estoy hablando así, es porque yo ya estoy recibiendo crecimiento espiritual. Ya no solo me quedé, Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Y qué con eso? Bueno, que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Pero qué con eso? Me van a preguntar. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Por eso es necesario que aparte de tener el fundamento y lo básico, yo siga avanzando para que no me quede, y si yo me bautizo, ¿me voy o no me voy al cielo? Si yo no me bautizo, yo ayer me muero mañana y no me he bautizado, ¿voy o no voy al cielo? Le voy a preguntar a la maestra, maestra, ¿lo entendemos? ¿Cuál es la única manera de llegar al cielo, hermanos? Se los dejo de tarea. ¿Sí? ¿Comprendemos? Entonces, para que yo no me quede como el inexperto, agarrando las respuestas en el aire, así, ¿sí? Sino que la palabra de Dios fluya como ríos de agua viva en mi ser y empieza el Espíritu Santo a hablar porque yo ya lo he visto. Ya lo he visto en la palabra y empieza el Señor a hablar a mi vida para bendecir a aquella persona que me está preguntando razón de la palabra. Y entonces vengo yo y aquel río fluye. Hermano, allí está la respuesta. Jesucristo no solo murió en la cruz del Calvario, sino que también con eso me dio vida eterna. Porque antes estaba en condenación, antes yo estaba condenado, estaba muerto, pero Él vino a darme la oportunidad de estar a su lado por la eternidad. Ahí yo ya estoy dando lo que de gracia estoy recibiendo cada vez que yo me expongo a la palabra y busco de Dios en comunión. Entonces, yo tengo que tener ese fundamento, pero seguir avanzando. Tengo que conocer lo básico, pero seguir avanzando. Entonces, dice, vamos adelante, adelante a la perfección, porque nos vamos pareciendo cada vez que nos vamos acercando a Dios, vamos creciendo en gracia y sabiduría y vamos acercándonos más y creciendo más y pareciéndonos más a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, vamos adelante. ¿Y quién es la perfección? Solo Dios. Jesucristo, solo ellos son la perfección. Entonces vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. O sea, ¿qué quiere decir? Que vuelvo atrás porque no entendí, sino que sigo avanzando, sigo avanzando. Entonces, ¿cuáles son esos 6 fundamentos importantes? El arrepentimiento de las obras muertas, el de la fe en Dios, el de la doctrina de los bautismos, el de la imposición de manos, el de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y claro que Dios lo permite, porque en el reino de Dios nadie se queda atrás, siempre avanzamos, siempre avanzamos, porque vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, ¿sí? Y Dios siempre va con nosotros. Entonces, como discípulos de Jesucristo, nuestras vidas son estructuras espirituales. Eso es lo que somos nosotros. Y si somos estructuras espirituales, si somos considerados templo, edificios o casas, entonces nuestro fundamento, nuestro simiente, nuestra base tiene que ser sólida, fuerte, duradera, eterna, permanente. Ya les di la respuesta de quién tiene que ser nuestro fundamento. ¿Quién tiene que ser ese fundamento? ¿Dónde tengo que estar yo parado, firme y permaneciendo? En Cristo Jesús. Ese es el fundamento de mi vida. Y desde ese fundamento yo empiezo a construir mi vida. Primero, básico.
tener a Jesucristo como mi Señor y Salvador en mi vida. Y una vez que yo lo tengo allí, empiezo a construir mi vida, empiezo a sacar todo lo bueno, empiezo a restaurar mi matrimonio si estaba destruido, empiezo a restaurar las relaciones con mis amigos, empiezo a restaurar las relaciones con mi familia, empiezo a restaurar todo lo que el enemigo me pudo haber desbaratado alrededor, porque ahora sí ya tengo el conocimiento de la verdad, ese fundamento que me hace tener mis pies firmes y decir, de aquí en adelante todo lo ordena Dios en mi vida. De la misma manera que en el principio Dios ordenó los cielos y la tierra. De esta manera, entonces si yo me paro allí sobre esa roca inconmovible que es Jesucristo, empiezo yo a construir una verdadera vida, pero no solo para esta tierra, sino para obtener la vida eterna y seguir y seguir y seguir, porque todo lo que haga desde este fundamento es para la eternidad y tiene frutos. Y esto es lo que yo empiezo a hacer aquí, tesoros en el cielo. Empiezo yo, cada vez que hablo y comparto de la palabra de Dios, son piedras preciosas que estoy utilizando de parte de Dios para darlas a los demás. Son tesoros que estoy haciendo yo en el cielo que tienen el beneficio de la eternidad. Pero si yo empiezo a poner mis ojos en las cosas de este mundo que son allí limitadas, hasta allí nomás quedan, entonces estoy perdiendo mi tiempo, hermanos, en cosas que no valen la pena. Ahora, no me lo tomen a mal. Trabajar, tengo que trabajar. Todas las cosas que son en este mundo natural las tengo que hacer. Pero sobre este fundamento que es Jesucristo, voy a llevar a Jesucristo a mi trabajo para hacerlo con excelencia. Voy a llevar a Jesucristo a mi hogar para que en mi hogar haya armonía, haya paz, haya gozo. Ya vamos entendiendo el centro de mi vida, el fundamento de mi vida, Jesucristo, para que todo me vaya bien en esta vida. Entonces, si yo entiendo que yo soy una estructura espiritual y que mi base tiene que ser Jesucristo, entonces vamos a entender que por eso es que yo soy templo de Dios. Dios va a venir a habitar a mí, no a otro lado, a otro sitio. Por lo tanto, esta estructura tiene que estar bien fabricada, bien preparada para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo vemos en 1 Corintios 3:16. Vamos a ver, ¿quién me quiere buscar 1 Corintios 3:16 y me lo lee? Amén. Hermano José Antonio. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el primer momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar a mí, no a otro lado, no a otro sitio. Aunque peque, Él está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando yo peco? Él se empieza a entristecer, a constrictar y empieza con gemidos indecibles delante de Dios por mi vida. Y empieza a redarguirme de pecado para que yo vuelva al camino de Dios. Él no se aleja de mí. Yo lo alejo a Él. Él siempre está conmigo hasta donde yo quiera. Fíjense bien. Porque hay el libre albedrío y Él no puede ir en contra de lo que ha creado. Si me creó con eso de decidir entre el bien y entre el mal, o sea, el libre albedrío, entonces Él me deja a mí decidir. Ya tengo la información, ya sé lo que tengo que hacer para llegar al Padre, pero al final quien decide, recuerden, somos nosotros. Yo decido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Gloria a Dios por eso. Tomemos espíritu de poder y de dominio propio me da para decir a las cosas que me alejan del Señor, no. Y a las cosas que me acercan a Él, sí, con todo mi corazón. Entonces, eso es importante saberlo cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, porque a medida de que nos vamos acercando a Dios, estamos más preparados para que Él esté morando con nosotros y así no lo constrictamos.
también somos templo del Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 6:19. O ignoráis, es el mismo, ¿verdad? No, es el otro. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Por eso les digo que cuando viene el Espíritu Santo de Dios primeramente a nuestra vida y nos sella, yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí. Él me sella con su espíritu, soy de su propiedad. Si alguno cree que su vida le pertenece, pues no, porque su vida ahora le pertenece ¿a quién? A Cristo, a Dios. Él la ganó con precio de sangre y gloria a Dios que siga allí en sus manos. Yo no quiero que Jesucristo me aleje de sus manos, sino que me tenga siempre en el hueco de su mano, y no solo a mí, a ustedes, a mi familia y a todo el que crea en el Hijo de Dios. En mejores manos, hermanos, no podemos estar. Entonces, otra cosa, que somos edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Por eso, miren, si somos templo, si somos morada, si somos edificio, quiere decir que tenemos que estar construidos sobre una base sólida, que es Jesucristo. Entonces, ¿quién me quiere buscar? Primera de Corintios 3:9. Amén. Hermanito. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Gloria a Dios, fíjense bien, somos colaboradores de Dios. Es como que alguien les dijera a ustedes en esta tierra, nosotros estamos colaborando para el rey de España, estamos colaborando para el gobierno de Cataluña, para la Generalidad, para lo que se les imagine en esta tierra que sea importante, entre comillas. Y qué bello y maravilloso saber que somos colaboradores de Dios. Y a veces no entendemos esto. Colaboradores de Dios, ¿qué significa? Mostrar la imagen de Jesucristo a otros, no la mía. ¿Qué imagen tengo yo, hermanos? Si Cristo no está en mí, yo no tengo ninguna imagen. Yo necesito tener la imagen de Dios en mi vida. Entonces, porque somos colaboradores de Él, somos labranza de Él, somos edificios, porque Él mora aquí. Y en donde yo vaya, ahí voy a ser luz. Pero si lo quiero ser, pero si yo quiero siempre andar en escondidas, ¿verdad? En lo secreto, entonces no se puede. Dice la palabra que tenemos que sacar la luz porque nadie pone una luz debajo de la mesa, ¿verdad? Somos la sal de esta tierra. Pero no porque yo sea lo mejor de lo mejor, sino que lo que habita en mí, que es Cristo, es lo mejor que le puede pasar al ser humano en su vida. No que se saque la lotería ni que se case con el mejor partido, sino que tenga a Cristo en su corazón. Eso es lo mejor que le puede pasar al ser humano en su vida, porque deja de ser condenado y viene a vida eterna y salvación. ¿Qué más podemos pedir en esta tierra, hermanos? Más que la salvación y la vida eterna. Porque todo en esta vida perecerá. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y la palabra, lo dijo el pastor y se lo vuelvo a repetir, es el mismo Dios hablándonos. Amén. Seguimos. Qué lindo. Somos casa espiritual. No sé si les ha tocado estar con una persona que ustedes siempre quieren estar al lado de esa persona. Y aquella persona se vuelve como quien dice, entro en la casa de esta persona y me recibe con aquel amor que yo no me quiero salir, no quiero dejar de conversar con aquella persona, no quiero dejar de estar al lado de aquella persona, porque siempre me está diciendo palabras que me animan, siempre me está diciendo cosas que a mí me hacen sentir bien, pues porque esa casa porta la presencia de Dios en su vida y la va dando y la va repartiendo. Y entonces eso es lo que se va sintiendo, la presencia de Dios en aquella persona. Entonces, esta casa espiritual dice, Primera de Pedro 2:5, hermana Erika, búsquemelo y me lo lee. Primera de Pedro 2:5.
Amén. Ahí está. Dice, hermanos míos, 1 Pedro 2:5, ¿no? Sí. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. ¿No es lo mismo? 1 de Pedro 2:5. Pero está bonita la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios, atesorémosla, agarrémosla en el nombre de Jesús, es nuestra. Santo Santiago, hermana, perdón. Primera de Pedro. Pues está bonita, ¿verdad? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, como piedras vivas. Entonces, cada uno de nosotros somos como una pieza fundamental donde se va edificando la casa de Dios. Y ahí estamos todos como un real sacerdocio, sirviéndole a Dios con excelencia para otros también bendecir, para ofrecernos en sacrificio espiritual aceptable, porque recuerden que se ofrecían sacrificios para que todo eso fuera aceptable delante de Dios. ¿Qué mejor que rendir nuestra vida delante de Dios? ¿Qué mejor que ofrecerle lo mejor de nosotros a Dios? Pues si somos buenos para enseñar, pues enseñando la palabra. Si somos buenos para predicar, pues predicando la palabra. Si somos llamados a la intercesión, pues orando los unos por los otros. Entonces, cada quien es útil y una piedra viva en el reino de Dios. No podemos decir que no servimos. Ay, es que no puedo hablar. Ay, es que me da pena. Recuerden que Moisés era tartamudo y fue usado para liberar al pueblo de Israel. Y muchas cosas más. Entonces nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible y nada limita a Dios. Los únicos limitados aquí somos nosotros, hermanos, que llegamos hasta ahí cuando tenemos aquella anchura. O sea, el Señor nos lleva a lugares espaciosos para que nos demos cuenta que su poder es ilimitado cuando lo buscamos a Él. Entonces, somos como piedras vivas allí nosotros edificando, ¿verdad? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre, miren, está construyendo su vida sobre la roca. Así debemos estar nosotros, viéndonos, visualizándonos, construyendo nuestra vida sobre verdades verdaderas. O sea, sobre Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Entonces vamos a leer juntos esto, a la de 3. 1, 2, 3. Es por esta razón que debemos tener un fundamento bueno, profundo y seguro. El mejor fundamento para construir un edificio es la roca sólida y esa roca es Cristo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Primera de Corintios, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Yo les hago esta pregunta y esta reflexión. Saquen a Dios de su vida. ¿Qué tenemos? Nada. Lo que tengo es aflicción y mal de espíritu. Yo creo que sí, con un poquito más, y el que ha de venir vendrá, hermanos. No lo tengamos por tardanza. Noé estaba allí dando su mensaje. Arrepiéntanse. Y vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo vivimos, lo vimos, lo leemos. Sabemos qué sucedió. Pues hermanos, de la misma manera les digo, Cristo viene pronto. No estemos como esas personas de los días de Noé, que estaban haciendo las cosas de este mundo cuando vino el juicio sobre ellos y todos murieron. Y ahí fueron a condenación, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de la vida eterna y la salvación. Así que pongamos nuestros oídos atentos a la voz de Dios. Pongamos nuestros ojos atentos al reino de Dios y su justicia. Y no nos vayamos por las añadiduras. Porque recuerden que si yo pongo la mirada en Dios, todo eso se va a añadir. Tranquilos que ya vendrá el trabajo. Tranquilos que ya vendrá la persona que los va a amar por el resto de su vida hasta que se muera. Y Jesucristo nos ama y no se muere. Ay, que entendamos.
Ya no más que decirles. Entonces, sigamos con 1 Corintios 10:4. ¡Ay! Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Jesucristo. Porque el Espíritu Santo se muestra de muchas maneras a través de las Escrituras, como agua, como fuego, como aceite, en forma de una paloma, como un viento recio, y ahí está el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo por eso decía, vengan a mí que yo tengo el agua donde no van a tener sed. O sea, el Espíritu Santo allí dándonos de beber, ofreciéndonos el Espíritu Santo, que yo tengo el alimento, el pan de vida, o sea, Él mismo, del cual no tendrán hambre jamás. Entonces, Él tenía todo lo que nosotros necesitamos. Muy bien, pero el único fundamento sobre el cual podemos edificar nuestra vida de una manera estable y firme, ya lo tenemos claro, es Cristo. En Lucas 6 del 46 al 49, hermana Loreta, me lo puede leer. Lucas 6 del 46 al 49. El manual ya está en la librería y me perdonan la tardanza. Y luego más adelantito les explicaré por qué hubo la tardanza, porque se van a dar cuenta cuando vean el manual. Del 46 al 49. Y en base a eso vamos a hacer el ejercicio de autocompletación. ¿Cómo sé si estoy construyendo mi vida sobre el fundamento sólido y firme que es Cristo? Este versículo es muy básico e importante para yo hacer un análisis, para saber si lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, lo estoy haciendo en base a todo lo que es Cristo en mi vida. Vamos a ver Lucas 6 del 46 al 49, hermana Loreta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es aquel hombre que al que edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Lo vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, aquel que fue inteligente y escuchó la palabra de Dios, empezó a hacer todo lo que corresponde a su vida en base a lo que recibía de Dios. Pero el necio, el que hace oído, no, yo prefiero vivir mi vida porque para eso la tengo, para disfrutarla. Y se va a la discoteca, y se va al cine, y se va aquí, y se va allá, disfrutando de lo que no le conviene. Y al final y al cabo viene la ruina, viene el vicio a nuestra vida, viene lo que destruye nuestro ser. Y empezamos a ver que aquel que escuchó la palabra de Dios y fundamentó su vida sobre eso es al que le fue bien, ¿sí? Por eso cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando vienen las tribulaciones, somos fuertes en Cristo Jesús y seguimos adelante. Y esto no se trata de tener un espíritu de superación, sino que tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, que es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de autocompletación. Entonces, según Lucas, ¿cómo sé si estoy construyendo mi vida sobre el fundamento sólido y firme que es Cristo? Entonces, en el versículo 47 que dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, los indicaré a quién es semejante. Ese es el primer versículo que nos encontramos. Entonces, ¿qué vamos a responder en el primer ejercicio de autocompletación?
¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Bueno, es cuestión de semántica. Cuando venga a Cristo con corazón sincero y qué. Oye, Ajá. Y oiga sus palabras y haga su voluntad, así sabré que estoy cimentado en Cristo. Básico. A mí me dicen, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio. Si yo hago todo eso, si yo cumplo todo eso, entonces quiere decir que estoy fundamentada sobre la roca que es Cristo. Si a mí me dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y me alejo de todo lo que me da celos, de todo lo que me da ira, todo lo que me entra en contienda. Si yo me alejo de eso, quiere decir que estoy fundamentando las verdades de mi vida sobre la roca que es Cristo. ¿Lo vamos entendiendo quién es el fundamento de mi vida? Entonces, si yo empiezo a practicar la palabra de Dios, ahí es donde yo ya estoy fundamentada o fundamentado sobre la roca y estoy edificando mi casa correctamente, o sea, sobre la roca, que cuando vengan los fuertes vientos, estos son los problemas, las tribulaciones, nada me va a mover, voy a mantenerme firme sobre la roca que es Jesucristo. A mi padre el miércoles le dio un infarto cerebral y está como si nada. ¿Qué pasó? Jesucristo por mi casa, por mi vida, por la vida de mi padre. Y está ahí como que si no le ha pasado nada. Vino un vendaval y yo no hice nada, hermanos. Solamente cosechar para el día de la tempestad. Oración, ruego por mi familia, por mi esposo, por mi vida, por mi trabajo, por esto. Entonces el día de la tempestad, el día de la tribulación, yo coseché. Y ahí está mi padre vivo. No fue necesario internarlo, ni que fuera a la UCI, ni que quedara así, porque quedan con un como derrame cerebral. Es un ictus, para que me entiendan. Y ahí está como que no le ha pasado nada. A mi marido le bajaron los anticuerpos de su enfermedad y todo esta semana. Hermanos, una bendición, una prueba, otra victoria y seguimos adelante. Y yo sigo permaneciendo en la roca inconmovible que es Jesucristo. Y sigo creyendo en sus promesas. Porque cuando nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, cuando nos ocupamos de los negocios de nuestro Padre Celestial, pues Él simple y sencillamente se ocupa de nosotros. ¿Y qué sabía yo que le iba a dar esto a mi padre? Pero el Rey de Reyes lo sabía y ahí estaba su mano sobre él. ¿Por qué pasó? Porque para glorificar su nombre, para que su nombre sea exaltado, para que lo demos como testimonio de que tenemos un Dios real, un Dios que sana, que salva y que está al cuidado de nosotros. Y no duerme el que cuida a Israel. Seguimos adelante con el Señor. Entonces, vemos que hasta que venga a Dios y que lo oiga su palabra y que la haga, entonces allí me voy a dar cuenta que sí estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo. El versículo 48 nos dice que es semejante el que escucha la palabra. Os diré esto, dice el versículo anterior, que es semejante al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿qué voy a responder yo? Cuando vengan las tribulaciones o inundaciones o pruebas y el río de los problemas golpee nuestras vidas y nos mantengamos, ¿qué? Firmes en la fe, sabremos que estamos edificando sobre nuestras vidas, estamos edificando nuestras vidas sobre Cristo. Imagínense que yo, con todo el conocimiento de la palabra que tengo,
Ay, no les estoy diciendo que es mucho, solo que les digo yo, con el conocimiento de la palabra que tengo. Empiezo a decir, pero ¿por qué, Señor, si yo doy clases de discipulado y bendigo a tantas personas cuando las miro y les hablo de ti? ¿Por qué le ha pasado esto a mi padre? Ay, ¿dónde está la justicia divina? ¿Ustedes creen que yo estoy fundamentada ahí en la roca? Soy necia, ¿verdad? No he entendido todavía. He apartado mi fe y he puesto la mirada en lo natural, en lo que se ve. Hombre, está con un infarto en su cerebro. Esa es la verdad. Pero al mismo tiempo que se activa eso, el poder de Dios se activa en su vida. Eso es lo que yo tengo que ver. El poder de Dios en su vida. Cómo lo rescató de la muerte, hermanos. Cómo lo sacó de una tribulación terrible. Porque ¿saben cómo queda una persona después de eso? Con parte de su cerebro muerta, inservible. Tal vez la mitad le funciona, la otra no. Y mi padre no está así. Más bien agarrándose de las paredes anda. ¿Pero por qué? Porque mi familia y yo le servimos a Dios en nuestra manera y estamos fundamentados sobre la roca. No lo digo por ufanarme, lo digo como testimonio y para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque si Cristo no hubiera estado en mi casa, yo les estuviera contando que acabo de enterrar a mi padre. O hace un par de años les estuviera diciendo, soy viuda. Pero el Señor no lo ha querido todavía. Va a llegar su momento, el momento de Dios, no de lo que diga el hombre o lo que pueda hacer Satanás contra nosotros. Y si Dios con nosotros, eso es estar fundamentado sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Entonces seguimos ahondando en la palabra. Según Lucas 6, del 46 al 49, seguimos, ¿verdad?, socavando en el versículo 46. Ahora, ¿cómo podré identificar a una persona que no está edificando sobre la roca que es Cristo? ¿Cómo nos damos cuenta que no estamos, ¿verdad?, fundamentados sobre la roca? Entonces, en el versículo 46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Uy, esto es como... Toma ya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo? Le puedo decir, Padre, Señor, y con aquel pecado que todavía no he sacado de mi vida. ¿Por qué me llamáis Señor? ¿Y no hacéis mi voluntad? Primero pongámonos a cuentas con el Señor. Fíjense que en muchas partes de la palabra vemos que Jesucristo, antes de sanar al enfermo, le decía, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Porque primero necesitábamos sacar esa enfermedad de nuestra vida, que es el pecado. Y luego viene lo demás. Entonces, ¿qué vamos a poner en el ejercicio de autocompletación del versículo 46? Cuando ya alguien llame a Cristo Señor, pero no hace lo que Él ordena. Por eso dice la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, si yo conozco de la palabra y sigo haciendo lo malo, en primer lugar, recuerdan la parte del arrepentimiento. No me he arrepentido, no estoy cambiando mi vida y sigo con un pie aquí y el otro allá. No estoy fundamentado sobre la roca que es Cristo. Y necesito que venga el Espíritu Santo de Dios en mi vida para fundamentarme, ya tomar esa decisión de estar parado sobre la roca que es Cristo. Porque un pie se me hundirá y el otro estará un poco seguro. Por eso estamos así a veces. El pie se me hunde, pero como lo tengo el otro firme, por eso no me voy de a una. Pero hay personas que ya se han ido, hermanos. Y a la izquierda. Tengamos mucho cuidado en ese aspecto. Y por último, más que el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra,
sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto quiere decir que este hombre empezó a vivir a su manera, a como le pareció que estaba haciendo bien las cosas. Unas cosas le funcionan y unas veces a alguien le puede funcionar, pero otras veces no. Pero la mayoría de los casos no funciona hacer las cosas por nuestra propia prudencia, porque nos creemos los más inteligentes, los más superdotados, los más que todo lo puedo, pero sin Cristo esa es la condición. Yo no puedo nada, hermanos. Lo que voy a obtener es afán, ansiedad, cansancio y ver que por más que disfrutos, luego esto vino y desapareció. Pero si seguimos fundamentando todo en base a lo que es Cristo, ya sea que me venga lo bueno, que venga lo malo, todas las cosas me ayudan a bien. Entonces, vemos en el versículo 49 esta reflexión. Cuando el río de los problemas viene sobre este hombre, ¿qué pasa? Cae y su vida se arruinará. Si empezamos a vivir en base a lo que diga mi marido, las que estamos casadas, si yo empiezo a construir mi vida en base a él, que si el amor de mi vida y que él va a estar por el resto de mi vida, y si yo empiezo a construir mi vida en base a él, cuando él ya no esté, ¿qué va a suceder? No voy a tener nada. O si lo hago en base a mis hijos, cuando se casen, se marchen y hagan su vida, yo ya no tengo nada. Entonces, quien me queda siempre, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás. Dígalo con convicción, hermanos, no volvamos atrás. Mucho que decir acerca de la mujer de Lot que se convirtió en estatua de sal. Mucho que decir, hermanos, referente a eso. El que sigue a Cristo, que no voltee atrás, que siga adelante buscando seguir sus pasos, seguir su ejemplo, que es ahí donde vamos a tener verdadera vida en esta tierra y una vida eterna cuando nos toque ir al cielo con Él. Muy bien, entonces los fundamentos de la vida cristiana son importantes para alcanzar la madurez o perfección. Y estas verdades son el fundamento de nuestra fe. Es necesario entenderlas, creerlas y vivirlas, y solo así dejaremos de tomar la leche cuando deberíamos de comer alimento sólido. Entonces no quedarnos en el camino, hermanos, sino que seguir avanzando. Y una vez que yo tengo lo básico, seguir perfeccionándome en la palabra de Dios, porque Él es perfecto. Muy bien, esto es la clase por el día de hoy. Así que la próxima clase abrochamos los cinturones porque comenzamos a estudiar los fundamentos básicos de la palabra de Dios. O sea, lo que yo tengo que conocer y tenerlo como fundamento en mi vida. Que el Señor me los bendiga, pero vamos a orar, nos vamos a despedir, ¿verdad? Para que sea el Señor cuidando. Padre Celestial, cuida nuestra entrada, cuida nuestra salida, Señor. Gracias porque tú eres nuestro fundamento en lo cual vamos a construir nuestra vida, Señor. Sobre ti, sobre tus verdades, sobre tus mandamientos, es que vamos a empezar a construir nuestra vida para que sea todo bueno en gran manera en nuestra vida y sigamos ese camino que es la verdad, que eres tú, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Gracias por cuidarnos, Señor, por enseñarnos, Padre. Y te pedimos que todo vaya bien hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente en esta clase. En el nombre de Jesús, amén y amén.